Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. La idea es dar un contexto muy general y me gustaría darles principalmente tres mensajes. ¿Cuáles son las coyunturas, las estrategias y tendencias en temas de carbono neutro? Eh, Hay varias formas de abordar el tema de neutralidad de carbono, ¿no? Hay unos temas muy interesantes relacionados con los bonos de carbono y ese tipo de cosas. Nosotros lo estamos abordando desde cómo, desde las operaciones logísticas, podemos minimizar las emisiones de CO2. Digamos, cuando hablamos de carbono neutro, partimos de la premisa de reducir las emisiones que son generadas por cualquier proceso de combustión, que usualmente se ve reflejado en temas de transporte o procesos industriales y demás. ¿Listo? Entonces, a nivel global ya asistimos a conversaciones en las que, dependiendo del país, a 2030, 2040, 2050, estamos sustituyendo el uso de vehículos de combustión. En Europa, en Alemania, en 2030 se van a producir más vehículos de combustión y eso plantea desde ya pues todos unos esquemas de transformación que cuando comparamos esas metas con respecto al estado actual, por ejemplo en Europa, este año solamente el 0.4% de las nuevas matrículas de camiones de medianos y pesados fueron de cero y bajas emisiones, perdón, no este año sino el 2020, y en Estados Unidos el 0.03%. Si estamos hablando de sustituir 30, 40, 50, 70%, pues tenemos unos retos gigantescos. Esos retos digamos, me gusta como resumirlos en tres puntos. Primero, en aumentar la oferta y la disponibilidad de vehículos. Todavía tenemos muy bajas capacidades en cuanto a los procesos de transición y no es simplemente que yo tengo una planta de vehículos de combustión y la cambio para hacer vehículos eléctricos. Eso tiene unos procesos de transformación profundos. Dos, los temas de estandarización, cómo generamos o promovemos procesos de dignificación, al menos aquí en Latinoamérica, en las personas que conducen y están al frente de las operaciones logísticas. Hay una baja ausencia o capacidad para conseguir personal. Y, digamos, nos ocupamos mucho de estos temas porque la mayoría de iniciativas que vemos hoy están enfocadas a movilidad de pasajeros y no a transporte de carga. ¿Listo? Entonces, hay unos retos gigantescos. ¿Y qué se está haciendo? ¿En qué estamos trabajando o en qué está trabajando el mundo actualmente? Hay estas 5 perspectivas. Uno, hay una buena parte de la comunidad que está entendiendo cómo generar o cómo desarrollar baterías más eficientes que puedan brindar una mayor autonomía, que puedan reducir los tiempos de carga, que puedan ser más eficientes en el tamaño y en el volumen de la batería para reducir el peso de los vehículos. Esto especialmente es importante en contextos como Colombia, en donde nos desplazamos para transportar carga 500, 1000 kilómetros y digamos, la autonomía de los vehículos todavía no da para eso y la infraestructura de carga es limitada. Dos, se está trabajando en entender bajo qué condiciones esto es rentable. Hoy por hoy en Colombia el tema no es rentable y es poco sostenible, es decir, hay empresas como Bimbo que tienen una flota muy interesante de vehículos eléctricos y me atrevo a decir que no necesariamente, digamos, ha llegado a un punto de equilibrio desde la parte financiera por el costo de los vehículos y por el contexto en el cual estamos operando. Entonces es necesario desarrollar mecanismos de intervención del gobierno o de otras entidades para poder hacer que el modelo sea financieramente sostenible, para incentivarlo, para que más empresas lo usen, para entender
de acuerdo a la configuración de la red de energía local, qué se necesita, qué adecuaciones se necesitan hacer para que estos procesos puedan ser eficientes. Todos los temas relacionados con infraestructura, lo decía hace un momento, y es no necesariamente hoy a nivel ciudad y a nivel región tenemos una red de carga que nos permita abastecer la energía para cargar los vehículos. ¿Cómo podemos entender que se están ajustando o reconfigurando los modelos de distribución? Y esto tiene, digamos, ¿por qué lo asociamos a temas de neutralidad de carbono? Porque estamos hablando de cómo maximizamos el aprovechamiento de la infraestructura disponible, cómo reducimos o cómo minimizamos las distancias de desplazamiento, los tiempos de desplazamiento, y eso pues también está relacionado con las emisiones. Entre menos consumo de combustible, menos emisiones se están generando. Y hay una agenda de política pública, pues que yo creo que todos la hemos venido escuchando, y es cómo estos temas de descarbonización pueden ser una realidad en el mediano plazo en nuestra región. Hay todavía muchos temas por trabajar. Y es natural que cuando hablamos de carbono neutro, uno de los temas más álgidos es de la electrificación de transporte. El transporte es uno de las operaciones que más contribuye a la generación de emisiones, no solamente de CO2, sino de partículas y de otros contaminantes que afectan la salud. Entonces, para hablar de una sana electrificación, digamos, hay que tener, o nosotros consideramos 4 componentes fundamentales. Uno, ¿qué tanto es la oferta de los vehículos actuales se ajustan a nuestras operaciones desde el punto de vista del desempeño? Es decir, si estamos hablando de última milla o de cualquiera que sea el modelo, pues tenemos que entender, de acuerdo a las capacidades de la operación, a las especificaciones técnicas de los vehículos, si estos pueden ser una tecnología o no que yo pueda adoptar desde el punto de vista de la eficiencia operacional, desde las entregas, desde la parte ambiental y desde la parte financiera. Entonces es entender cuál es la tecnología más apropiada y medir, ojalá, para poder seleccionar adecuadamente en dónde yo voy a utilizar ese tipo de tecnología. 2, también asistiendo a otra conversación que ya se ha hablado en estos conversatorios, los temas de economía circular. ¿Cómo hacemos para darle un aprovechamiento adecuado desde el diseño de las baterías digamos, a la vida útil y al momento de cierre de las baterías cuando ya no funcionen más? Digamos, los materiales que tienen ese tipo de baterías son altamente contaminantes. Entonces, estamos como saliendo de un problema para entrar a otro, y no es la idea. Es como entender desde el diseño de las cosas cómo minimizamos su impacto al final de su ciclo de vida útil. El tercer componente es, digamos, no necesariamente electrificación es la respuesta a todas las conversaciones de carbono neutro. En Colombia, digamos, y en varias partes de Latinoamérica somos privilegiados porque la matriz energética está a base de hidroeléctricas y ese tipo de energías. Hay un buen potencial de energía solar y demás, pero, digamos, países como México tienen una buena parte de su matriz a base de carbón. Entonces, no podemos hablar de un vehículo de cero emisiones, digamos, desde el punto de vista de la carga, si la matriz o el origen de la energía es fósil, ¿sí? Y tampoco, también hay que entender cuáles son los impactos que genera la energía solar, la construcción de los paneles, los materiales, la energía que se necesita y el impacto que van a generar después de que se termine su vida útil. Entonces, es entender también cuál es el impacto ambiental, bajo qué condiciones
de acuerdo a la matriz energética de cada país, de los recursos naturales disponibles, cuál es la que mejor se puede adaptar a las operaciones para realmente hablar de reducir las emisiones en cuanto a un balance neto final, ¿sí? Y finalmente, somos muy dependientes acá de la red de transporte terrestre. Dependemos mucho de las carreteras. El caso de Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica, donde más del 80%, en Colombia es casi el 96% de lo que se transporta de carga es por carretera. Eso representa muchos otros riesgos relacionados con la disponibilidad del estado de las vías y demás, pero no es la única solución. Hay otras soluciones, hay otros esquemas que nos pueden permitir a través de la red ferroviaria, fluvial, desarrollar o implementar alternativas y estrategias para minimizar las emisiones de carbono, que es, digamos, el propósito de esta conversación. Y ya para cerrar, solo quiero compartirles un ejemplo de uno de los proyectos que estamos trabajando desde el equipo de investigación, que es justamente un piloto para evaluar el uso de vehículos eléctricos en operaciones de última milla. Entonces, para eso es muy importante tener el contexto. Esto es como un resumen de todo lo que les acabo de decir. Y el contexto es que, por ejemplo, en Bogotá hay un problema con la última milla y con el transporte de carga porque solamente el 3% de los vehículos que circulan en Bogotá son de carga. Y ese 3% usualmente son vehículos grandes utilizan combustible diésel. Ese 3% genera casi el 40% de las emisiones de material particulado, que eso es un montón. Y apenas el 1.5% de los vehículos son de carga, son eléctricos. Eso adicional a unas circunstancias en donde el tipo de viajes y las características de los de origen-destino en Bogotá permiten formular alternativas de corto desplazamiento, es decir, el utilizar vehículos de menor capacidad, de menor potencia para poder hacer las operaciones de última milla. Entonces lo que hicimos fue con 3 empresas definir varios modelos de operación para evaluar el impacto digamos, la eficiencia en el uso de una van, de motocarros y de triciclos en operaciones de última milla. Entonces cambiamos una van de combustión por 2 triciclos, un camión por una van. Ahí hicimos, digamos, varias propuestas y en este momento las estamos implementando para entender su eficiencia. Ya con esto cierro. Estos son unos resultados apenas preliminares, pero en donde estamos comparando, de acuerdo a los modelos de operación, el desempeño en cuanto a la cantidad de entregas de las van y de los triciclos, las comparaciones con respecto a las capacidades de carga transportada, las distancias recorridas, el consumo energético, y a partir de eso uno puede comenzar a entender bajo qué condiciones es viable utilizar una van, un triciclo, un motocarro, no solo desde la perspectiva operacional, sino en Colombia hay otra conversación relacionada con la política pública que avala o prohíbe el uso de este tipo de vehículos. Es decir, en Colombia los vehículos tienen que pasar un proceso de homologación para que puedan transportar carga. Y este tipo de vehículos raros no necesariamente ni está avalado ni está prohibido. Entonces, estamos construyendo el soporte técnico para que desde el gobierno se pueda incentivar o entender bajo qué circunstancias es viable el incentivar este tipo de vehículos, de tecnologías, para generar un impacto en las operaciones de las empresas, en la eficiencia, para que puedan ser más competitivas, pero al mismo tiempo generar impactos desde el punto de vista ambiental y social, generar menos contaminación, contribuir a ahorrar consumos de energía y a la sostenibilidad del entorno en el que nos desenvolvemos. Ese es el mensaje que traía para ustedes. Muchas gracias. Dani, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Javier.
Dale. Sí, buenos días con todos. Excelente la información que nos presentaba Daniel. Justo la última parte que ya lo mencionaba, pero quería preguntar, este cambio de modelo, ¿no es cierto?, de pasar a veces de vans, camiones, a ciertos vehículos alternativos, ¿en qué medida pueden ser adoptadas si a veces hay legislación de los diferentes países que prohíbe justamente estos tipos de vehículos o estos vehículos no están autorizados para poder transitar? Entonces, de pronto, tal vez hay que ir primero con la legislación, porque posiblemente es una muy buena idea, pero si va en contra de la legislación de un país, pues posiblemente no pueden ser aplicadas. Gracias. Gracias, Javier. Eso es un excelente punto. Voy a contar el caso colombiano. Digamos que aquí solemos atender o ponerle atención a los temas cuando se convierten en un problema. Y ha pasado varias veces. Hace un par de años había un tema porque empezaron a construir algo que llaman bicitaxis, que son bicicletas con un motor para transportar personas. Esos vehículos no tenían permiso, pero tampoco estaban prohibidos. Y llegó un punto en el que ya habían tantos que al gobierno le tocó comenzar a desarrollar una política pública que definiera las condiciones bajo las cuales esos vehículos podían operar. Estamos asistiendo a la misma conversación con los triciclos, motocarros y demás. No están prohibidos, pero tampoco permitidos. Entonces, se está trabajando y por eso es la importancia de hacer este tipo de pilotos en donde participa el gobierno, la industria y nosotros, digamos, desde la parte técnica, para darles a ellos instrumentos o insumos y decirles, mire, bajo estas y estas condiciones recomendamos el uso. Y es una conversación que puede tardar mucho tiempo, no es fácil, pero digamos, los gobiernos van a tener que prestarle atención porque las políticas están orientadas a descarbonización, a electrificación, a sustituir, digamos, a cambiar toda la matriz de energética de las operaciones, incluyendo transporte. Entonces, entre más rápido se pueda plantear la posibilidad de hacer pilotos, de probar, de validar tecnología, va a ser mucho más pertinente tanto para la industria como para el gobierno. Listo, súper, muchas gracias. Carlos. Hola, buenos días y felicitaciones por el seminario. Una pregunta, partiendo de que esto se va a implementar, eventualmente tiene que implementarse, ¿qué soluciones han visto para poder hacer la carga de los vehículos? Uno de los problemas es los tiempos de carga, y cuando estamos hablando de industria y esto, pues no se puede perder tiempo en eso. Gracias. Listo. Me voy a adelantar un poquito de pronto a lo que Juliana nos va a contar, pero hay empresas que actualmente ya tienen flotas, han decidido como metérsela al tema y ellos han, pues digamos, por la flota, sí, por la infraestructura que tienen, implementan estaciones de carga en sus propios centros de distribución. Algo que estamos haciendo o que se está haciendo aquí en Colombia es hay unas estaciones que le llaman electrolineras, que son estaciones de carga como las mismas de las estaciones de gasolina, pero de carga. Y ya estamos trabajando en un proyecto para el próximo año en donde podamos implementar estaciones de carga eléctrica en corredores logísticos a nivel nacional. Vamos a comenzar a pilotear este tipo de tecnologías para transporte de larga distancia. Entonces, ahí hay varios actores. Uno, los que tienen los vehículos. Dos, los que proveen la energía. Y tres, los que tienen el espacio. Entre esos tres los estamos articulando para, como tú dices, eso no es un tema que uno pueda darle espera, pero por ahora, quien compra los vehículos, pues le toca implementar o montar una estación de carga o utilizar las poquitas que hay disponibles.
Muchas De gracias. acuerdo. Listo. Igual, yo creo que para ir avanzando con la sesión, le voy a dar entonces la bienvenida a Adriana de Bimbo, con la que vamos a realizar ya, vamos a ver con ella la realidad, cómo lo podemos llevar. Pero mientras iniciamos este conversatorio con Adriana, nos gustaría que realizaran su autodiagnóstico en sostenibilidad. Esto es súper importante, son 7 preguntas súper rápido, les pedimos, digamos, que hay el correíto, porque la idea es que les podamos enviar su informe de resultados. Entonces, mientras vamos avanzando con Adriana, nos encantaría mucho que pudieran realizar esta encuesta, se los acabamos de enviar en el chat, o pueden escanear el código que está en la pantalla para que llenen el diagnóstico y reciban su informe y podamos conocer también cómo está el sector, cómo estamos los que están acá en estos temas de sostenibilidad que tanto estamos avanzando. ¿No? Bien, entonces, bueno, Adriana, bienvenida. Para nosotros es un honor y es muy enriquecedor poder tenerte en este espacio. Como les decía, Adriana está encargada de los temas de sustentabilidad en Bimbo, ¿listo? Es la supervisora encargada de estos temas y hoy nos va a contar un poco sobre, sobre, sobre cómo Bimbo y cómo ella también ha implementado eso en su vida. Entonces, Adriana, para iniciar, pues bueno, me encantaría que nos pudieras contar para ti por qué es importante hablar de este tema, por qué te gusta este tema y bueno, que también nos puedas saludar ahí. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Yo soy Adriana Cero, supervisora logística para Bimbo de Colombia. Manejo el tema de sustentabilidad en lo que es el proceso logístico. Muchísimas gracias a todos. Diana, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a Lógica. Realmente pues nos sentimos muy afortunados de participar en este conversatorio. Y ahora con respecto a tu pregunta de por qué es importante, digamos, que hablar de temas de sostenibilidad, podemos empezar, es porque el tema de sostenibilidad está involucrando diferentes factores como la ética, la moral, la conciencia, la solidaridad, la innovación, la gestión del conocimiento y todo esto nosotros lo tenemos que empezar a involucrar para salvar el planeta. Si queremos empezar a actuar, debemos empezar a reconocer que todos los años estamos aumentando aproximadamente 51.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero y esto a su vez está aumentando lo que es el calentamiento global. El calentamiento global está causando diferentes efectos, tales como lo son el aumento en la temperatura, y hoy lo vemos reflejado en lo que son los fenómenos del niño y de la niña, donde, por ejemplo, acá en Colombia estamos viendo, digamos que este invierno prolongado, y cuando tenemos veranos son mucho más intensos. Estos veranos están generando un aumento en las sequías, lo que conlleva a tener tierras infértiles, y esto está ocasionando a su vez escasez de alimentos. Estamos teniendo incremento en las enfermedades, tales como enfermedades respiratorias, aumento en el cáncer de piel, y esto solo para nombrar algunos de los tantos efectos que nos causa hoy el calentamiento global. Entonces, más allá de tener buenas intenciones, tenemos que reconocer que estamos en un punto de no retorno, y si no actuamos con determinación, los daños realmente van a ser irreversibles para el planeta. Tenemos que tener dos años muy presentes, porque digamos que tenemos el 2030 y el 2050, donde en el 2030 nosotros tenemos que empezar a trabajar lo antes posible para reducir para reducir el mayor cantidad de emisiones que estamos generando, y para el 2050 ser carbono neutro. Esto porque tenemos un compromiso como planeta, tanto a nivel mundial con los objetivos de desarrollo sostenible y también a nivel país con lo que es la ley por acción climática. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas de sostenibilidad, en donde pues ya no es un tema voluntario, sino que efectivamente tenemos que empezar a hacer acciones.
Súper, súper, Adri. Y lo que dices es muy cierto, ya estamos con muchos temas que debemos ser mucho más conscientes. Yo también cada vez que ya voy al supermercado pienso, ay Dios mío, debo comprar entonces algo mejor porque es lo que de pronto uno puede hacer desde cada uno, ¿no? Sí, así es. Entonces ahora sí, para entrarnos un poco en Bimbo, ¿por qué para Bimbo es algo tan importante este tema de la descarbonización, la sostenibilidad? Cuéntanos un poco, digamos que, ¿por qué para Bimbo esto se ha convertido en una estrategia? Sí, bueno, Diana, pues a todo el foro les cuento que hoy Grupo Bimbo eh, tiene un propósito y este propósito es alimentar un mundo mejor. Cuando hablamos de alimentar un mundo mejor, implica un todo, ¿no? Porque finalmente ahí estamos trabajando en lo que es la sociedad, el medio ambiente, la gobernanza, la economía, y es como nosotros entregamos nuestros productos desde la mejor calidad, involucrando estos temas de sostenibilidad para entregarles a nuestros clientes y consumidores, ¿cierto? Como primera medida, eso, pues tenemos este propósito. Segundo, debemos ser consecuentes con lo que es la regulación y que nos exige cada uno de los 33 países donde hoy tenemos presencia. Y tercero, con esto hemos creado una estrategia de sostenibilidad que realmente es bastante robusta y ambiciosa, en donde contamos con 3 pilares fundamentales. Entonces, nosotros llamamos estos 3 pilares, uno que es el pilar para ti, en donde nosotros incluimos recetas más simples de origen vegetal en nuestros productos, brindando una mejor nutrición a nuestros consumidores, ¿cierto? Otro pilar nosotros lo llamamos el pilar para la vida. Este pilar para la vida, nosotros lo que queremos es ofrecer a nuestra gente, a nuestros colaboradores, lugares seguros e incluyentes, donde realmente puedan ser ellos mismos, donde se sientan felices y seguros de trabajar en nuestra empresa. Y también ayudamos a nuestras comunidades en donde tenemos presencia. Este es un trabajo de responsabilidad social. Tenemos programas que se llaman también como Buen Vecino, en donde trabajamos todo el tema social. Y tenemos otro pilar muy alineado al tema de descarbonización que se llama el pilar para la naturaleza. Este pilar para la naturaleza está dividido en un plan de 3 ejes estratégicos, los cuales son 0 residuos, 0 emisiones netas de carbono y llegar a una agricultura regenerativa a través de nuestra proveeduría, ¿cierto? Digamos que esta es la guía que tiene hoy Grupo Bimbo para realizar el despliegue de la estrategia a favor del planeta y del medio ambiente. Nuestro compromiso es llegar al 2050 con 0 emisiones netas de carbono, y es por ello que nosotros hemos implementado unos objetivos y unas metas a corto, a mediano y a largo plazo para lograr este gran objetivo al 2050. Entonces, digamos que esta es nuestra estrategia de sostenibilidad, y por eso es importante para Grupo Bimbo el tema de descarbonización y el tema de sostenibilidad. Chévere, me gusta mucho. Me gusta mucho ese pilar que acabaste de mencionar. Bien, Sí. entonces, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta. Bueno, me gustaría que nos pudieras contar, y un poco como con la pregunta que hacía Carlos, ¿cómo se puede empezar a trabajar en estos temas, ¿no? ¿Cómo se organiza un equipo? ¿Cuáles son las acciones que una empresa debería tomar? ¿Cuál sería la recomendación que tú nos puedes dar para que si una empresa quiere empezar a trabajar en estos temas, cómo debería organizarse? Listo, perfecto. En temas de cómo poder empezar a trabajar en estos temas, indiscutiblemente es un tema que debe ser transversal para la organización. Es un tema que no es solamente de un proceso, sino que realmente es transversal, en donde en cabeza de la gerencia general o de la dirección se adoptan los temas de sostenibilidad como un tema estratégico. Se involucra y se adoptan también estos temas dentro de cada colaborador, como dentro del ADN, para que de esta forma se involucren a los diferentes actores dentro de la cadena de valor y podamos empezar a formar y podamos empezar a juntar esfuerzos
en pro de lograr los objetivos y metas planteadas con la estrategia. Entonces, digamos que esta estrategia no nace tampoco de la noche a la mañana. Esta estrategia se ha venido trabajando durante varios años. También es importante empezar a trabajar para sensibilizar y adoptar una cultura organizacional en temas de sostenibilidad, enfocada básicamente en estos criterios que hoy se llaman ESG, los cuales nos permiten realizar un análisis en los diferentes temas como son los de sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza corporativa. Se deben incorporar indicadores porque ustedes bien lo saben, lo que no se mide no se controla. Y estos indicadores son los que nos ayudan a contribuir para el alcance de estas metas y estos objetivos planteados. De igual forma, se tiene que buscar una alineación con la normatividad a nivel mundial, o sea, entendiendo el contexto que hoy tenemos a nivel mundial y a nivel local, lo que está pasando con el país. Y sin lugar a duda, pues tener un cumplimiento completo de esta regulación. Entonces, digamos que es así como se empieza a trabajar en estos temas de sostenibilidad. Lo que les comentaba anteriormente es un tema que hoy en día no lo veo voluntario, es un tema que finalmente sí es de responsabilidad y que todos nos tenemos que meter en el cuento. Porque finalmente si empezamos a trabajar en bloque y a trabajar colaborativamente, todos podemos llegar a cumplir estos objetivos que hoy el planeta nos está exigiendo, que hoy las organizaciones nos están exigiendo, que hoy tenemos unos acuerdos y que el pasado lunes estuvimos en la COP27 representando también a Colombia con la hoja de ruta para lograr esta descarbonización. Entonces, digamos que no es un tema solamente en donde se tiene que involucrar el gobierno, sino que también tenemos que hacer el llamado a lo que son las empresas privadas y públicas para que todos trabajemos en pro de esto. Entonces, así es como deberíamos empezar y sin lugar a duda, pues desde la cabeza de la organización, ¿no? Desde la gerencia o la dirección. Sí, importante eso que tú dices, esto ya no tiene que ser voluntario de, ay, es porque me gusta, porque quiero, sino ya debe ser algo como parte del trabajo del día a día, algo en lo que se piense todos los días como parte de nuestras actividades, muy chévere. Listo, veo que levantada como para Alexander, como para ir haciendo una conversación un poco más fluida, y ya seguimos con las otras preguntas. Alexander, dale. Hola Diana, hola estimados Adriana, buenos días. Gracias por este seminario tan interesante. Escuchándote en estas dos líneas que estás comentando, a mí me gustaría ponerte sobre la mesa algo que he leído en diferentes papers recientes y de pronto también Daniel Prato sabrá de lo que voy a decir, y es que hay algunos estudios que están señalando que el calentamiento global es causado principalmente por los vapores de agua. No sé si lo han escuchado, si lo han leído, y de hecho están apuntando que es más por el mismo consumo digamos, o generación del vapor natural del planeta junto con la industria que se mueve en esa generación de contaminación, más que por el mismo consumo de combustibles. Y adicionalmente a que el componente principal de contaminación se concentra principalmente en países desarrollados o en vías de desarrollo, donde todos sabemos se concentra gran parte de la producción global. Mi comentario es, a mí me gustaría entender de qué forma Bimbo se asegura de que su visión 2050 de verdad abarque todas las etapas de su ciclo de producto. O sea, desde que se diseña el producto, pasando por las etapas de mercadeo, todo lo que refiere a aprovisionamiento, hasta incluso lo que se deriva en entrega de cliente y manejo de desechos. Porque algunas veces, yo personalmente, y tengo que reconocerlo, soy un escéptico del calentamiento global. Soy responsable en el sentido de sostenibilidad, de economía circular, de garantizar que mis procesos siempre tengan una disposición final de los responsables de los desechos, pero en ese sentido me gustaría saber si Bimbo tiene una visión holística de ese 2050 a que todas las etapas de su producto precisamente garanticen que están siendo responsables, más que pensar que se va a generar una pequeña cuota cuando sabemos que en la India, en la China, en Rusia, en Estados Unidos es donde se está concentrando el 80% de contaminación. Me gustaría ponerte sobre la mesa esto y pues no sé si me hice entender.
Sí, claro, Alexander, muchísimas gracias ahí por tu pregunta. Digamos que cuando nosotros hablamos de la estrategia de sostenibilidad y hablamos de esos tres pilares, estamos involucrando lo que es la cadena de valor y la cadena de valor, lo que decíamos, digamos que nosotros estamos involucrando desde nuestros proveedores con la agricultura regenerativa hasta la entrega y consumo final del cliente. Entonces ahí están involucrados todo el tema de nuevos productos, innovación, manufactura. Desde nosotros, cómo tenemos nuestras líneas de producción mucho más rentables y sustentables, cómo nosotros nos abastecemos de esta energía, de energías de fuentes renovables limpias, cómo nosotros involucramos dentro de nuestros alimentos digamos, estas materias primas mucho más orgánicas, por decirlo así, cómo nosotros innovamos en nuestras envolturas de los productos, nuevos materiales que sean compostables, que sean reciclables, cómo nosotros involucramos el tema de sostenibilidad en nuestros equipos de trabajo, cómo nosotros involucramos el tema de vehículos y de transporte primario y de última milla en entrega al cliente, con vehículos con combustibles mucho más limpios, cómo nosotros reutilizamos y hacemos un uso más eficiente del agua y lo incorporamos también dentro de nuestros procesos productivos. Entonces es allí donde pues tú empiezas a ver, bueno, cómo también traducimos e involucramos nuevos estilos de vida mucho más saludables y sostenibles a nuestros clientes cuando hacemos, digamos, eventos como la Global Energy, que fue una carrera que hicimos hace poco, en donde pues ahí promovemos los estilos saludables y también donamos digamos que pan a nuestra comunidad. Entonces yo creo que de esta forma, no sé si te respondo tu pregunta, pero de esta forma nosotros involucramos toda la cadena de valor y estamos trabajando en pro para poder alcanzar nuestra meta desde el proveedor hasta el cliente y siendo muy consecuentes con nuestra estrategia, ¿no? Entonces, digamos que sí lo estamos haciendo. No eres la primera persona ni la única que obviamente es escéptica a temas de cambios en temas en estos temas. Sin embargo, es una realidad. O sea, yo creo que hoy en día no necesitamos hablar que el tema de sustentabilidad o que el tema del medio ambiente es algo a futuro, porque sin embargo, o sea, ya lo estamos viviendo, es un tema del presente, es un tema que hoy si tú vives acá en Bogotá, yo creo que ya estás cansado de salir y que todos los días llueva y que al mediodía haga un sol insoportable y que entonces tú no sepas ni qué ponerte y que estés con gripa toda la semana. Entonces, como que en nuestro día a día estamos viendo estos cambios que finalmente son reales, ¿sí? Y que pues digamos que como Grupo Bimbo estamos trabajando en todo esto y obviamente pues nosotros como personas individuales tenemos que adoptar en nuestros estilos de vida unos consumos mucho más sostenibles y saludables, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, espero que sí, pero pues bueno, digamos que esa es la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Adri. Y sí, yo creo que al final también es como cada vez que vamos adentrándonos a estos temas van a salir muchos más aristas, cosas que uno, ay Dios mío, no tenía en cuenta esto. Entonces, creo que hace parte también de la evolución, ¿no? De la misma sostenibilidad del proceso de desarrollo en esto. Listo, y ya para finalizar la última pregunta, Adri, me gustaría que nos contaras cómo fue el camino de Bimbo para adentrarse a estos temas y qué sigue para ustedes, qué viene para ustedes en estos temas. Listo. En cuanto a qué acciones estamos realizando, voy a hablar desde el proceso logístico, básicamente. En nuestra cabeza de nuestro gerente Edgar Gámez, nosotros hemos venido recorriendo un camino que lo que les decía, o sea, eso no es de ayer, lo hemos venido recorriendo aproximadamente como desde el 2010. En el 2019
incorporamos, fuimos los pioneros junto con otras empresas en incorporar vehículos eléctricos en nuestro modelo de distribución. Siempre, digamos que partiendo, digamos que siempre al tener nosotros estas acciones, partimos primero de realizar nosotros un diagnóstico de cómo estábamos y de esa identificación de esos aspectos significativos. Con esto generamos una alineación con la regulación para lo que yo les decía, pues finalmente nosotros sí o sí tenemos que cumplir con la regulación que hoy tenemos en día. Y con esto creamos nuestra propia estrategia dentro del proceso logístico, la cual consta de 2 frentes. El primer frente consta de un cambio tecnológico en vehículos. Este cambio tecnológico en vehículos habla de todo lo que es cambio de flota como electromovilidad y combustiones internas. Hoy tenemos el 67% de nuestra flota es con combustión, con fuentes de combustión limpia, y hemos también y tenemos pues como segundo frente el diseño y el desempeño en el proceso. Cuando hablamos nosotros de diseño y desempeño del proceso, hablamos de que tenemos que hacer una medición de la huella de carbono en nuestros 3 alcances. Tenemos que hacer una buena planeación estratégica, tenemos que diseñar rutas mucho más eficientes para lograr recorrer mayores kilómetros con mayor capacidad, tratar de recorrer menos kilómetros con mayor capacidad. A esto le involucramos un diseño a nuestros vehículos. También incorporamos nuevas tecnologías, realizamos capacitaciones de ecoconducción a nuestros colaboradores y a nuestros conductores de vehículos para que tengan, digamos que esos comportamientos de conducción pues mucho más sostenibles. Involucramos también criterios de sostenibilidad dentro de los contratos a terceros para que de esta forma pues empezarles también a exigir y que se empiecen a meter en el cuento, pero no los dejamos solos. Con esto también nosotros hacemos, digamos que estas mesas de trabajo y estas colaboraciones para que podamos llegar todos a tener una misma alineación. De igual forma, estamos trabajando también en criterios para tener edificios o centros de venta pues mucho más sustentables, lo que les decía, con fuentes de energías limpias, trabajando, ahorita pues nosotros estamos inmersos dentro del colectivo de Visión 3030, la idea pues también es empezar a trabajar todo el tema de economía, o sea, estamos trabajando en temas de economía circular, y de esta forma pues logramos, digamos que nuestras acciones aplicarlas a todo el tema de descarbonización, ¿sí? Estos esfuerzos, digamos que para Bimbo han representado aproximadamente la reducción de 1.500 toneladas de CO2 en el último año, y pues que viene para nosotros seguir trabajando en temas de sostenibilidad, seguir incorporando nuevas tecnologías en nuestros vehículos de transporte primario y última milla, seguir trabajando con esas mesas, con nuestros proveedores para seguirlos involucrando y pues de esta forma alcanzar nuestro objetivo al 2050. Lo que les decía, no es una tarea fácil, o sea, suena como misión imposible, pero pues todos tenemos que llegar allí, ¿sí? Entonces, estamos trabajando muy arduamente con esto. Lo que les digo, Grupo Bimbo tiene esta estrategia que realmente es muy robusta y desde todos los frentes de la organización están aportando para lograr llegar a ello. Hoy les hablo de logística porque finalmente es como por donde me desempeño, pero no solamente logística está trabajando en temas de sostenibilidad, los otros procesos también, y de ahí estamos, pues digamos que tratando de acercarnos un poco más a esta neutralidad que queremos. Súper, Adri, muy chévere. Y muchas gracias por contarnos esto, porque aquí vemos que no solamente, muchas veces tenemos el tabú de que todo este tipo de iniciativas se jalona desde la logística, ¿no? Pero desde cada área de la organización tenemos un aporte que dar a estos temas. Chévere. Listo, bueno,
Para cumplir con el tiempo, les agradecemos nos puedan diligenciar la encuesta de satisfacción del espacio. Para nosotros esperamos que les haya gustado muchísimo y que nos califiquen súper bien. Esto nos permite seguir mejorando este tipo de espacios. Y bueno, mientras nos califican, quiero darle las gracias a Adriana por este espacio, por compartir la experiencia de Bimbo, por su conocimiento, y también a Daniel, que nos dio un buen contexto de estos temas, y gracias a todos ustedes que se conectaron. Esperamos que les haya gustado mucho el espacio, y bueno, muchas gracias a todos, y gracias a Adri también ahí por... No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y que estén muy bien. Feliz día para todos y muchas gracias por asistir. Que estén bien. Muchas gracias, feliz día. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, buen día. Buen día.